Cero. Muy buenos días para todos y para todas. Qué rico saber que nos estamos encontrando nuevamente después de este receso. Espero que estén bien, igual que cada una de sus familias. Para nosotros, como docentes de la institución educativa en Felipe Pérez, nos ha representado un proceso de adaptación que quisiéramos que fuera mucho más rápido, pero las circunstancias hacen que no sea a la velocidad de lo que uno realmente quisiera. En este momento quiero invitarlos a que aprovechemos estas nuevas exigencias que nos están dando las circunstancias, y es que están cambiando las formas de enseñar, las formas de aprender, y es precisamente a través de estos medios. Un elemento muy importante en este espacio es precisamente que la persona que aprende, es decir, el estudiante, sea consciente que definitivamente el rol que tiene es mucho más activo una vez que se hace con la mayor responsabilidad posible del estudiante, de cumplir con las actividades, de cumplir con las tareas. Por eso quiero que aprovechemos todo este espacio para que aprendamos, todos, ustedes y nosotros, y que nos tengan paciencia, porque definitivamente son demasiados correos o actividades que hacerle seguimiento. Personalmente son 145 estudiantes, entonces uno quisiera como ser lo más ágil posible, entonces se le dificulta uno a veces. Ya entrando en materia, el taller número 1 se les envió, ¿sí? Hace un tiempo, 15 o 20 días, hemos estado esperando que en la medida que cada uno tiene una circunstancia o una situación personal que atender, se vaya integrando a las nuevas dinámicas. El taller número 1 ya la mayoría de ustedes me lo han entregado. De no ser posible al momento, tranquilo, envíen lo que realmente todavía estamos recibiendo. Lo importante aquí es el proceso de aprendizaje, y cada uno, dependiendo de las circunstancias, pues tendremos que comprenderlas, tenemos que aceptarlas. Vamos a mirar un poquito sobre las tablas de frecuencia. Hay un problema en la guía que les mandé. Repito, taller número 1 tenía dos partes. En la segunda parte hablaba de estadística, específicamente lo que tiene que ver con la tabla de frecuencias de datos agrupados. Allí encontramos el problema que está presente en la pantalla, ¿sí? En la que tenemos 50 calificaciones de un examen de diferentes estudiantes y nos piden realizar una tabla de frecuencias. Para tal efecto, quisiera recordarles que en el video que ustedes vieron para hacer el taller, se hace énfasis a la necesidad de que trabajar frecuencias agrupadas hay que tener en cuenta 3 pasos fundamentales. Uno, ¿sí? Tiene que ver con hallar el rango, calcular el número de intervalos, determinar la amplitud. Vamos a ver cada uno de ellos a continuación, ¿sí? De tal forma que les permita como comprenderlo mejor. Hablemos un poquito del rango, ¿sí? El rango se calcula teniendo en cuenta los dos extremos de los datos. ¿Qué estoy tratando de decir? Que hay que identificar cuál es el dato menor y hay que identificar cuál es el dato mayor. Cuando ya tenemos los dos datos, el dato mayor y el dato menor, procedemos a trabajar con esos dos extremos. Cogemos el extremo mayor, que lo vamos a llamar X máximo, y el mínimo o el menor, X mínimo. Entonces vamos a hacer X máximo menos X mínimo. En este caso sería 87 menos 29. Al hacer el ejercicio de resta o sustracción nos da 58. Entonces el dato es uno de los que vamos a tener en cuenta. Rango son 58. Pues 58. Vamos a la otra parte, que es el número de intervalos. En el número de intervalos, ¿sí? Es la cantidad de filas, digámoslo de esa manera, que va a tener la tabla que vamos a hacer ahora. ¿Cómo se determina la cantidad precisamente de intervalos a utilizar? Para tal efecto utilizamos la regla de Sturges, la cual dice que K es igual a 1 más 3,322 por logaritmo de n. No se me van a preocupar por ese tema del logaritmo, tranquilos, porque como el ejercicio lo vamos a hacer utilizando la calculadora, pues eso nos permite agilizar. Por ahora dejemos lo que simplemente el cálculo nos lo entregue la calculadora.
El n que está pidiendo la fórmula para este caso son la cantidad de datos, 50. Ahí usted puede observar progresivamente los pasos de cómo vamos reemplazando hasta que encontramos nuestro valor K, que es 6,643. Ese valor lo vamos a aproximar a 7. ¿Qué significa eso? Que cuando hagamos la tabla vamos a hacer 7 intervalos, o sea, pues 7 filas. Y cada uno de los intervalos ahora les digo cómo se construye. Amplitud. La amplitud es, digamos, la distancia que hay entre el dato menor y el dato mayor del intervalo, ¿sí? Que en este caso lo vamos a llamar el ancho del intervalo. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos tomando el rango que nos dio ahora y lo dividimos por la K, o el valor de K. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando hacemos esa operación, observamos que nos da 8,28, lo aproximamos a 8, ¿sí? Indicando, pues, obvio que hay algo que es importante decir. Yo puedo trabajar con toda la cantidad de cifras decimales, pero se nos complica el ejercicio y no hay necesidad de hacer un ejercicio muy exacto, ¿sí? Entonces, habíamos visto que el dato más pequeño es 29. Entonces, lo que hacemos para construir nuestro primer intervalo es el 29, que es el dato menor, y le sumamos la amplitud. O sea, pues 29 más 8, 37. Entonces, acabamos de construir nuestro primer intervalo de la tabla, 29,37. Pero es importante hablar de lo que está a la izquierda del 29 y la derecha del 37. En la izquierda está un corchete que indica que el 29 es un valor que se tiene en cuenta. El 37 con el paréntesis indica que busco valores hasta el 37, pero no incluyo el 37. Por eso lo han denominado un intervalo semiabierto, ¿sí? Más adelante vamos a trabajar un poquito ese concepto porque es clave al momento de contabilizar los datos. ¿Cómo irían en ese momento entonces nuestra tabla? La primera columna la vamos a llamar intervalos o también se pueden llamar clases, ¿sí? Entonces ya dijimos que aparece el 29,37 como lo explicamos ahora. ¿Cómo hacemos el segundo intervalo? Como en el intervalo, en el primer intervalo, el 37 no se incluía, en el segundo intervalo ya se incluye. Entonces se pone el corchete con el 37. ¿Hasta dónde? Súmele 8, que fue la amplitud que nos dio, a 37 y llegamos a 45, pero no lo incluimos. En el tercer intervalo, incluimos el 45, sumamos 8, obtenemos 53, pero no lo incluimos. Así sucesivamente, hasta que obtenemos la tabla que en este momento está presente. Espero que usted la haya hecho así, y si no, pues vamos reflexionando en función de los aprendizajes que necesitamos que se desarrollen. Recordemos que el primer dato del intervalo lo vamos a llamar límite inferior, y el segundo dato del intervalo lo vamos a llamar límite superior. Son dos conceptos que vamos a estar utilizando reiteradamente. Vamos a la marca de clase. A ver, no es objeto de esta clase ver en detalle en qué consiste, pero sí necesitamos saber que es un dato que necesitamos para poder trabajar. Después, cuando veamos cómo analizar e interpretar la información, en unidades posteriores vamos a profundizar en este aspecto. Por ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Si yo tengo un intervalo, por ejemplo, el que hablamos, el primero, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase es sumar, ¿sí?, el límite inferior con el límite superior. O sea, pues 29 más 37 en este caso. A esa suma, el resultado lo dividimos por 2 y nos da 33. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la marca del intervalo 29,37 es 33. Eso que acabamos de hacer con el primer intervalo, lo debemos de hacer con todos los intervalos. Si usted lo hace en cada uno, observe que obtiene la segunda columna, que es la marca de clase. Vamos ahora a mirar el concepto de frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta veníamos viendo en grados anteriores como quinto, sexto, ¿sí?, que es la cantidad de veces que se repite un dato. Aquí, para nosotros, en frecuencias organizadas, ¿sí?, o agrupando frecuencias, tenemos que hacer referencia precisamente a que vamos a tener en cuenta el límite, ¿sí?, el límite inferior y el límite superior, teniendo en cuenta en que en ese intervalo del rango hayan valores que se cumplen. Aclaro un poquito lo que dije ahorita, que en frecuencias acumuladas, no.
en frecuencias organizadas, ordenadas, es que es lo que en este momento nos interesa. Entonces, en este caso, vamos a utilizar es cuántos son los valores que están entre el inferior y el superior, o sea, pues entre 29 y 37. Cuando le hacemos el barrido a los 50 datos, encontramos que solo cumplen la condición el 29 y 36. O sea, pues que nuestra frecuencia es 2. ¿Cómo quedaría en la tabla? Lo veríamos de esta manera. ¿Sí? Lo veríamos de esta manera. Si cogemos el próximo intervalo, que es 37-45, hacemos el barrido dato por dato. Yo le recomendaría que usted escribiera estos datos en una hoja y fuera tachando, ¿sí?, en la medida que va encontrando, para que vaya dándose cuenta al final cuántos datos o qué datos le quedan por fuera y en qué rango pertenecen, porque le tiene que quedar la misma cantidad, ahorita lo vamos a ver, y si no, le toca volver a revisar hasta que se cumpla esa condición. En este caso, entre 37 y 42, encontramos que hay dos datos, entonces la frecuencia serían 2. La tabla seguiría de esta manera. Si seguimos con el tercer intervalo, encontramos que son esos 4 valores demarcados en rojo. La tabla quedaría de esta manera. Y si continuamos haciendo lo mismo con cada uno de los intervalos, encontramos que la tabla nos debe quedar así. La columna frecuencia absoluta, que es importante aclarar que la vamos a simbolizar de ahora en adelante como F sub I. Le hace F sub I. Esa F es importante insistir que está en minúsculo, para que cada vez que damos F sub I, sepamos que es la frecuencia absoluta. Pero aparece un nuevo concepto en la tabla, es frecuencia relativa. La vamos a identificar como F sub R. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es una relación matemática que hacemos entre la frecuencia absoluta y el total de datos. O sea, pues que lo hacemos cada rengloncito de la tabla, en cada intervalo, donde el N es el total de datos y el F sub I es la frecuencia absoluta que habíamos encontrado. Entonces, ¿qué vamos a suceder en el intervalo, por ejemplo, 29,37? Que encontramos que la frecuencia es 2. Entonces, la frecuencia relativa sería 2 dividido 50. Si usted lo hace, la división 0,04 va a ser el resultado. Repito, perdón, vamos a utilizar la calculadora en estos talleres para agilizar los procesos y gastarle tiempo a lo que va a hacer posteriormente la interpretación. Entonces, la tabla quedaría de esta manera, a este momento. Si hacemos el mismo ejercicio con cada uno de los intervalos, vamos a encontrar que la tabla nos debe quedar de esta manera, donde la frecuencia relativa es el resultado de dividir, repito, la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Pero aparece otro concepto, que es frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, ¿sí?, es un dato que también lo vamos a utilizar ahora para unos cálculos, ¿sí? Siempre la columna de la frecuencia acumulada, siempre, el primer dato es la frecuencia absoluta, siempre. En este caso, 2. ¿Cómo se obtiene el de la segunda fila? Lo que hacemos es, el 2 que nos dio o pusimos anteriormente, le sumamos la frecuencia absoluta del dato que sigue. O sea, pues, de la segunda fila. Y ese sería el resultado de la segunda fila. ¿Cómo obtengo la frecuencia acumulada de la tercera? Al resultado de la segunda le suma la frecuencia absoluta de la tercera. Vamos a verlo en el cuadro para que se vea mejor. Siga las flechas, por favor. Siga las flechas. El primer 2 que pusimos ahí es el 2 de la tabla, frecuencia absoluta. Para encontrar el segundo, que es el 4 que ustedes están viendo, el 2 de la primera fila, le sumamos el 2 de la absoluta de la segunda fila y obtenemos 4. A ese 4, ¿qué le tenemos que sumar? El de la otra fila, que es 4, y nos da 8. ¿Qué valor sigue? Piénselo un momentico, por favor. Muy bien. ¿Sería qué? Sumar 8 con 10. Y eso nos daría 18. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener que toda la tabla nos quedaría como la frecuencia acumulada de esta manera. Esta es la respuesta que debimos haber hecho, ¿sí?, en la página que correspondía o en el ejercicio que correspondía a hacer la tabla de frecuencias. No quiero terminar esta parte sin recordarles una cosita, que el 0,04 usted lo puede pasar a porcentaje para una mejor interpretación y eso implica multiplíquelo por 100. Multiplicar por
pusieron decimal, en este caso es desplazar el punto decimal hacia la derecha, 2 lugares por tener 2 ceros al 100. Entonces, ¿qué le quedaría? 4%. Si usted coge el 0,2 y lo multiplica por 100, le daría el 20%. ¿Qué significaría? Que los estudiantes que sacaron entre 53 y 61 puntos fue el 20%. Y así más adelante vamos a utilizar este concepto. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando usted suma la frecuencia absoluta, le debe dar 50. Si no le da 50, hay un error. Y ahí es donde toca volver a revisar cada uno de los datos. ¿Sí? Si usted suma los decimales, debe darle 1. Y si suma los porcentajes, debe darle 100. Hijos, esta es la tabla que nos estaban pidiendo. Revísenla y miremos a ver qué aspectos nos quedan por mejorar. Vamos a continuar con la media, mediana y moda. Pero eso lo vamos a hacer en otro momento, para que no me queden los videos tan pesados y podamos, digamos, enviarlos con mayor tranquilidad. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo.